Saludos toltecas de Anáhuac y el mundo, siendo hoy 18 de mayo, es Dos Dragón. El consejo tolteca es toma decisiones, concentra tus esfuerzos. No cedas a las sugestiones y la mentira, verifícalo todo. Así es, pues, estamos en este sabatino, Mika Nash, aquí y ahora la experiencia tolteca a través de la señal de NT y pues las redes toltecas. Es un gusto tenerte por acá. Frank, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Yo aquí preparado para el tema de hoy. Sí. Chignawi, muy buen día, ¿cómo estás? Venía bien, gracias, saludos a todos. Bueno, por acá, si tienen algún comentario, por el chat del Facebook, recuerden, si nos quieren ver en vivo para los de YouTube, los sábados a las 11, por Facebook a través de Nación Tolteca, Iglesia Tolteca, Escuela Tolteca, Canal Tolteca y otro. Sí, pues Frank, pues tenemos hoy día esta sección correspondiente a los símbolos sagrados, así que bueno, vamos a dejar de compartir el tonal, y pues para que nos puedas hacer el favor de presentar estas imágenes, así que te Así es. agradecemos mucho tu tiempo y pues a disfrutar, a aprender y pues les invitamos a que comenten. Fíjate que ha sido una semana muy intensa, esta muy llena de emociones. Ha sido tremenda semana. Ojalá hubiera muchas semanas así en el año. Pero la causa va bien. La causa va bien, eso está claro. Me sorprende descubrir que queda mucha más memoria en Anáhuac, en el Anáhuac real. No en las fantasías que se crea la gente, sino en el Anáhuac profundo, en el Anáhuac de los campos. Queda mucha más memoria de la que yo mismo pensaba, y mira que me he dedicado a esto toda la vida. Así que, pues, tenemos con qué resistir, tenemos con qué hacer la batalla frente a la segunda invasión cristiana y frente al abandono en que han incurrido las autoridades culturales con respecto al patrimonio y al significado profundo del patrimonio. Hoy quiero platicarles, como anunciaste, Vicente, sobre símbolos sagrados. Los símbolos son algo fundamental en la cosmovisión de Anáhuac. Sabes que la cultura de México antigua era como que muy dada al simbolismo, muy, muy simbólica. Luego es necesario comprender los símbolos para entender esta cultura. Por falta de comprensión del simbolismo, hay un montón de leyendas modernas, algunas inocuas, otras completamente dañinas, que están haciendo daño al patrimonio, están haciendo daño a la memoria, están haciendo daño al país y a los países de la cuenca Nahuatl. Así que una de las cosas más importantes para cualquier estudiante de la cosmovisión tolteca, vamos a decir el nombre correcto, el nombre que le hubieran dado los antiguos, es comprender el simbolismo, estudiar el simbolismo y además ejercer la intuición, un esfuerzo mental y un esfuerzo, digamos, de comprensión silente del símbolo para poder penetrar en todo lo que quisieron decir los antiguos. Así que si vemos una serpiente con plumas, no nos vamos a quedar únicamente en la idea de que eran tan tontos que creían que las serpientes tienen plumas, ¿no? Vamos a tratar de entender que entre la serpiente y la pluma hay una distancia, hay un movimiento, hay un desarrollo, y eso es lo que quería representar. El carácter simbólico de la civilización de Anáhuac demuestra su capacidad de abstracción. Y el modo tan primitivo como la civilización moderna interpreta esos símbolos demuestra la incapacidad de abstracción de la civilización moderna. Entonces, esto es en particular para los estudiantes de antropología e historia, los educadores, para las academias. No van a entender al agua si no callan la mente. Para empezar, olvidan el fárrago de la civilización occidental y se ponen en los zapatos del otro. Es penoso que a esta altura se estén diciendo cosas tan tontas como el emblema de Venus dentro del Sol significa que comían personas, cocinaban y comían personas. Y eso se está diciendo de la academia, lo están diciendo individuos que tienen título de doctores de antropología. Entonces, adelante, Omey, compañeros, si me permiten responderle algo, Omey, por favor. Y bueno, es como ponerse unos lentes, ¿no? Digamos, estás eh, viendo el sol
te pones los lentes oscuros, y pues, ¿Me eso están te oyendo? ¿Se nubla. escucha? Sí, sí, se escucha. Hola, ¿se escucha? Sí, A Frank, ver, te escuchamos. creo que estás teniendo un poquito de retraso en el internet, Frank, pero Hola, sí te yo no los escucho a escuchamos. ustedes. Ok, eh, ¿Ahí ya nos escuchas, Frank? A ver, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, Frank. Yo de ninguna manera los estoy escuchando a ustedes. Parece que, de hecho, he tenido problemas con la máquina últimamente. Necesito estar seguro de que se escuche lo que estoy diciendo, porque si no, imagínense. Sí, Ah, dime. sí, te escuchamos, Frank. Te Sí, sí, escuchamos. sí, sé que me escuchas. El asunto es que yo no los escucho a ustedes y si me gustaría, déjame ver. Voy a entrar de nuevo, ¿ok? Sí. ¿Cuál puede ser luego estas actualizaciones que nos piden, ¿no? Este, a ver si bueno, ya se establece. Y bueno, sí, pues para terminar el comentario que respondiendo a lo que comentaba Frank, es una vergüenza, ¿no? Como eh, estos investigadores se ponen a interpretar a través de los ojos de la cultura cristiana, y es justo lo que se refería Frank, de tener que parar la mente, dejar de interpretar y pues, comenzar a pensar de modo anahuaca para poder entender estos simbolismos, ¿no? Normalmente queremos comparar, conocer a través de lo que ya conocemos y pues no todas las culturas son iguales, ¿no? Entonces sí hay que hacer un análisis cuando se quiere interpretar algo. sí, pues bueno, tener en cuenta que de hace más de 500 años, pues vino esta imposición, ¿no? Esta persecución, y que pues pasamos esta época colonial donde fuimos la Nueva España, casi 300 años, para después entrar en un gobierno criollo que también pues desvirtuó las cosas, ¿no? En este sentido. Y a partir justamente desde 1821 comenzó este periodo de degradación que se acentuó justamente con varios movimientos muy profundos y fuertes que se dieron, y pues hasta hace poco más de 100 años, ¿no? Donde, por ejemplo, en la tierra sagrada maya, llamada la Siberia tropical, ¿no? Donde iban todos los presos de los yaquis y movimientos que estaban en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, pues los llevaban allá a Vigía Chico, a la zona correspondiente de la zona de la costa oriental, ¿no? Ahora sí Entonces, les escucho, compañeros. qué bueno, ¿Sí, Frank. ustedes ahí, no? Sí, sí, sí. Acá andábamos comentando acerca de que justamente este Ah, proceso de desinformación y de desvirtuar, pues viene de la colonia, viene también de la época del increíble. gobierno criollo, la revolución y todos estos procesos complejos, pues que han terminado pues distorsionando la realidad, ¿no? Entonces, este, pues ya será parte de otras sesiones, así que Sí, pues vamos a continuar, Frank, te agradecemos mucho y qué bueno que así es. Gracias por su paciencia. Voy a compartir con ustedes adelante, Frank. déjenme ver si puedo compartir. Tengo ya que cambiar esta máquina y todo, porque me está dando mucha lata. A ver, Ahí estás, Frank. correcto. Qué bien, 10 emblemas. correcto. ¿Se ve bien? Clarísimo, ahí está. Aquí me dice que estoy en un espejo infinito, no sé qué cosa es eso. No, pero te vemos bien, Frank, no te preocupes. Correcto.
Que vamos Adelante. Bien, el emblema básico de la iglesia tolteca es la serpiente plumada. Se le puede llamar también iglesia o templo o movimiento de la serpiente plumada. Porque, como ya les estaba comentando, la serpiente plumada representa el concepto central, el concepto fundamental de las creencias toltecas, que es la evolución. Así que cuando ustedes ven un reptil con plumas, imaginen lo que eso puede representar tanto desde el punto de vista biológico como psicológico, como cultural incluso. Ya ustedes saben que el reptil es lo que se arrastra o lo que carece de libertad relativa, ¿no? Y el ave es lo que vuela, lo que es relativamente libre, relativo al reptil. Por lo tanto, del reptil al ave hay un avance evolutivo muy obvio, muy notable. Y eso quisieron representar los antiguos con el emblema de la serpiente plumada. La serpiente plumada no solo aparece en el México antiguo, aparece en toda América con el mismo significado. La idea de trascender, de ir adelante, de mejorar, de crecer. ¿Qué idea más buena? ¿Qué idea más idónea para unificar a las personas? La idea de mejorar, de ir adelante. Eso se representa con una serpiente plumada. Se equivocan los investigadores actuales que piensan que la serpiente plumada era el dios de los antiguos mexicanos. No, los antiguos mexicanos no tenían dios en el sentido cristiano. Cuando uno estudia otras culturas, uno tiene que salirse del formato mental de la propia cultura. Claro que en la cultura cristiana hay seres invisibles, poderosos, que están ahí arriba en el cielo, son sobrenaturales, son además autoconscientes y tienen voluntad propia y están vigilando a la gente, sea para hacerle bien o para hacerle daño o para todo tipo de cosas, ¿no? En la cosmovisión de Anáhuac eso no existe, no existía. Y no es que lo diga yo, es que lo dijeron los anahuacas un montón de veces. Esa es una de las primeras cosas que decían cuando los españoles les preguntaban sobre sus dioses. Decían, nuestros dioses todos fueron seres humanos en su momento. Siguen vivos en nuestra memoria, siguen vivos por las cosas que hicieron. No estamos hablando de un mundo sobrenatural. ¿Ven? Por eso se daban el lujo de decir cosas como que los dioses están presos en los ciclos del calendario. Una cultura que creyera en dioses sobrenaturales no podría decir eso. Eso sería una falta de respeto. ¿Ven? De manera que el calendario, que es una creación humana, que es algo totalmente cultural, es la condición para que existan los dioses. ¿Qué son los dioses? Representantes de la cultura, seres humanos que se destacaron en su momento y por eso quedaron en la memoria popular. Que Quetzalcóatl fue una persona, así lo vemos en este vaso de Teotihuacán. Ahí claramente se nota que la serpiente emplumada sobre un petate, por cierto, un tapete o una estera, que quiere decir autoridad, se refleja a través de su profeta, un individuo barbado con determinados atributos. Sabemos que es el profeta de la serpiente plumada. Este vaso teotihuacano es evidencia de cómo era la creencia central de los anahuacas. Hay un estado de divinidad potencial al cual podemos acceder que no existe fuera del acceso que tenemos a ese estado. Es decir, no es un ser independiente, es simplemente un estado de conciencia que podemos alcanzar. Y ese estado de conciencia le llamaron serpiente plumada. Es el estado de conciencia en el cual uno se compromete con mejorar las cosas. Sea para uno mismo, para los demás, para el universo, en evolucionar, en contribuir, en ayudar a la evolución cósmica. Ese es el estado de conciencia de la serpiente plumada. Y ese, por supuesto, es el emblema central de la iglesia tolteca. Ahora bien, tenemos otros símbolos que identifican, sea creencias, prácticas, también cuestiones históricas y demás, ¿no? La iglesia tolteca me parece útil que los conozcamos hoy. El emblema, por ejemplo, el emblema, digamos, el ícono de la iglesia, el emblema formal es un caracol cortado, sea en forma longitudinal o transversal. El caracol es, por sí mismo, representa los ciclos de tiempo. Un caracol cortado es la evidencia de los ciclos de tiempo, de lo que va moviéndose, de lo que se va transformando. Otra creencia, otra idea que se maneja en la iglesia tolteca es que no hay nada fijo en el universo, ni siquiera el universo es fijo. Todo se transforma en todo momento. Esto descarta la existencia de unos dioses absolutos, inmóviles, que nunca cambian, ahí en algún lugar de quién sabe dónde, y por otro lado un mundo material que está en caos. Esas ideas contrarias no existen en el pensamiento anahuaca. Consideramos que el universo está en movimiento en todo momento y ese movimiento está creando organización, está creando desarrollo, está creando conciencia, está creando intentos. Consideramos que la conciencia es
el elemento que se opone a la entropía, es decir, a la desorganización, a la pérdida de la energía, y que el balance entre la entropía y la conciencia, o el intento, si ustedes quieren, es lo que permite el sostenimiento del universo, y esto se expresó en aquella frase de los mexicas, en la cual decían que ellos tenían que alimentar al sol, es decir, ellos tenían que sostener el universo, que tan tontamente han interpretado en la actualidad los historiadores como si fuera un hecho literal de darle comida a un astro. Ahora bien, el emblema de la iglesia tolteca también nos habla de, fíjense, vamos a usar como ejemplo esta almena, esta escultura mexica que aparece a la izquierda. Observen que se compone de dos elementos básicos, y lo van a ver en todos en estos cortes de caracol. Es la espiral, que es una cosa fluida e infinita, y los rayos, las radiaciones, los picos del caracol. La espiral representa lo que no tiene fin. Los picos son los ciclos, lo que tiene forma, lo que no es fluido. Esa polaridad entre la esencia fluida y las apariencias con forma propia también es una imagen muy, muy propia de la toltequidad. Está presente en todo lo que percibimos. La percepción, de hecho, es así, es un hilo fluido, pero al mismo tiempo se compone de incidentes específicos, y esos incidentes son los que memorizamos y los que nos dan idea de ser en el tiempo. Esto es una cosa muy, muy profunda que vale la pena meditar. Si ustedes quieren interrumpirme por cualquier tema, me dicen, ¿eh? Sí, Frank, en torno también a esa almena, ¿no? De tener cuenta que fue ubicada en lo que fue la antigua pues, universidad, ¿no? Que está atrás de la Catedral Metropolitana, en lo que ahora es el conjunto cultural, Centro Cultural España, me parece, abajo ahí Sí. están esas instalaciones y pues son piezas pues monumentales, o sea, de ahí también las proporciones, pues son de unos 70, tamaño de una persona, Sí. ¿no? Lo cual es alucinante. Y por el otro lado, justamente donde está el emblema del Tolteca Teocalli, la iglesia tolteca o tolteca Naxcu también, lámina de oro, también ubicado en Templo Mayor, y en la parte inferior es una pieza también extraordinaria, ¿no? Con piedra verde, oro, también que la envuelve, es una joya, ¿no? Si vemos los detalles de su manufactura, ¿no? Chignal, Sí. ¿querías decir algo? Bien, para aclarar, el mismo caracol que está al lado del de Iglesia Tolteca, lo usamos también en Nación Tolteca, porque también nos han dicho que de repente que si usamos la estrella de David, y bueno, aquí ya mostramos justo estos caracoles que son justamente de Quetzalcóatl, no es bueno, viene parte de un simbolismo que universal que se usa de otra manera en otras culturas, pero aquí es lo que queremos representar, es justamente el Quetzalcóatl. Así es. De hecho, voy a tratar ese símbolo, a ver si es el siguiente. No, el siguiente símbolo que quiero mostrarles, que es emblema del aspecto ministerial o del aspecto, digamos, directivo, si quieren, de la iglesia tolteca, es la cruz de 5 puntos, llamada Quinconce, pero su nombre propio en náhuatl, quiero decirles, es Teocuitlatl, que se compone de Teo divino y Cuitla porquería. Es decir, lo que va desde lo más divino hasta lo más ínfimo, lo que abarca todo. Ese signo representa la totalidad del universo visible, del universo manifiesto. Se compone de una cruz con puntos que representan los 4 rumbos y sus intervalos. Y esa cruz a veces tiene adentro una suástica o un signo de Olin, que quiere decir movimiento, porque no es una cruz estática. Es decir, esos 4 rumbos, aunque nos parecen estáticos a primera vista, en realidad se van transformando, todo va rotando, todo se mueve. Luego, este signo de la cruz con 4 puntos deriva en realidad del signo Olin, del signo movimiento. Y ellos consideraban que el mundo que percibimos tiene una forma, vamos a decir, cuadrada, no que sea literalmente cuadrado, sino que es simbólicamente cuadrado. ¿Por qué? Porque nuestra forma de percibir organiza las cosas de esa manera. Es decir, nosotros organizamos lo horizontal en 4 partes y lo vertical en 3 partes. Y esa confluencia supongo que refleja la estructura de la percepción. No creo que sea una característica intrínseca de lo que hay ahí, de lo que hay allá, de la energía,
porque la energía no tiene forma propia, sino de nuestra percepción, y por eso vemos el mundo de esta manera. Esos 4 rumbos van a aparecer en todo, sobre todo en el calendario, pero era la forma de organizar las cosas. Las cosas se entendían en categorías, categorías del este, del norte, del oeste y del sur. Cada una de esas categorías tenía su propio significado. La cosa es muy profusa, y quiero decirles también que es el mismo signo que aparece en Sudamérica, bueno, y que aparece también acá en Anáhuac, ¿no? Pero en el Tahuantinsuyo aparece con mucha frecuencia el símbolo que llaman allá la chacana, las escaleras, es decir, son escaleras hacia los 4 rumbos, que indican también que no se trata de 4 rumbos estáticos, sino que hay gradación, que eso queda todavía más expuesto en el calendario, en la rueda del calendario. Ustedes saben que está orientado a los 4 rumbos, pero cada rumbo a su vez tiene 5 secciones. Y si te vas en pequeño a cada una de esas secciones, ves que adentro tienen otra división y así. Entonces, es un modelo fractal del universo que se simboliza de la manera más sintética posible en la cruz. Otro emblema de Anáhuac que representa, fíjense, la lucha en la que estamos involucrados. Ser tolteca no es estar en paz. La iglesia tolteca no es para los pacíficos. A los pacíficos les recomendamos cualquier otra. Pero la iglesia tolteca está en guerra. Está en guerra contra lo mal hecho y a favor de lo bien hecho. Así de sencillo. No es una cuestión muy complicada. Si tu conciencia te dice eso está mal, combátelo. Aunque venga un gurú del otro lado del mundo y te diga, no, deja que las cosas malas sigan. No es cierto. Combátelo. Por eso los toltecas se consideraban guerreros y los anahuacas se consideraban guerreros de la guerra florida, la guerra que produce frutos. Así que cuando venga uno de esos guruchos, pregúntale, oye, ¿esa ropa tú la hiciste o se la aprovechaste a otro que está trabajando por ti? ¿La comida que te comes tú la cultivas o se la estás aprovechando a otro? Qué bueno, sí, aprovechar la guerra de los demás y después hablar de paz, ¿verdad? En la iglesia tolteca consideramos que la paz es un estado anómalo. La paz es además un ideal, es algo que tenemos que buscar, pero buscar a través de la lucha. Y que en el momento en que nos resignamos y dejamos que las cosas pasen, ya no estamos en paz, estamos en un estado de pasividad que es muy diferente. Es el estado de una oveja. Y aquí no queremos ser ovejas, aquí queremos ser ocelotes. Entonces, o mejor aún todavía, águilas, como se ven las imágenes. El llamado escudo mexica, que en realidad es un símbolo que aparece desde la época olmeca y desde antes probablemente ya existía, se compone de un ave, generalmente un águila, pero también puede ser un cuervo o una lechuza, un ave que agrede, e incluso a veces como un colibrí, en relación con una serpiente. Por lo general la está comiendo. El águila y la serpiente representan las polaridades. El águila es el tonal, la serpiente es el nahual. El águila es lo evidente, lo que percibimos. El nahual es lo que está por debajo, lo que no se percibe. La lucha entre el águila y la serpiente es al mismo tiempo la lucha, por ejemplo, entre el día y la noche, entre el sol y las tinieblas. Es la lucha entre la voluntad de hacer y la pasividad, la inercia, lo que te dice, no hagas nada, hoy no hagas nada. Es una lucha que hay en nuestro interior. La propuesta tolteca es sobreponte, ejercita tu voluntad, ve adelante. Obvio, del águila, de la serpiente al águila hay la misma distancia que de la serpiente de Quetzalcóatl a las plumas preciosas, al Quetzal. Entonces, la serpiente que devora el águila es otra forma de poner el símbolo de Quetzalcóatl. No hay un corte nítido entre un símbolo y otro en Anáhuac. Ustedes van a ver que desde las primeras representaciones de la serpiente con alas, que en la época olmeca que tenía alas y eso, hasta las últimas representaciones ya de la época mexica, que es el águila devorando a la serpiente, van a ver una gradación muy amplia. Es decir, hay un montón de símbolos que se van graduando. Esta imagen que tenemos así plana de que el símbolo tal, el símbolo más cual, eso es una visión corta, ¿no? Es una visión limitada de la realidad simbólica de Anáhuac, que es muy profusa. Sí, se puede decir que el águila que devora a la serpiente es una manifestación de Quetzalcóatl. Por eso era el emblema de los mexicas, que eran devotos de Quetzalcóatl. Gracias a ellos quedan todas las historias de Quetzalcóatl. Aparece este águila también entre los tonacas, como ven ahí. A la derecha, miren qué lindo relieve mexica se encontró hace algún tiempo, donde vemos directamente el águila que baja a agarrar a la serpiente. Y una fecha al lado, que es la fecha caña, no sé cuántos puntitos, pero probablemente sea, bueno, no me quiero meter a dar la fecha.
Fíjense que, insisto en este detalle porque ahorita, en esta época, de una manera sorprendente, se ha puesto de moda entre los grupos de la tradición neomexica, que no son mexicas en realidad, decir que no, el águila y la serpiente no es un símbolo prehispánico, que es una cosa moderna, que por lo tanto ellos no aceptan la existencia de la serpiente. Este día en realidad deriva de la colonia. En la colonia la serpiente se satanizó, se dijo que era mala, que era el diablo. Entonces ellos empezaron a rechazar a la serpiente y en la actualidad no quieren ver lo que están viendo los ojos. Es decir, que por supuesto que el águila y la serpiente eran un emblema. Anahuaca, los anahuacas no creían en el diablo, no satanizaban a las serpientes. Así que la serpiente es un animal normal. Y claro que se opone al águila desde el punto de vista dialéctico. No estamos hablando de una lucha moral, sino de un animal que vuela y un animal que se arrastra. Es una posición dialéctica, es una posición que implica la voluntad de trascender, la voluntad de ir más allá de esa dualidad, ¿no? De convertirla en polaridad y después resolverla en unidad. Es una cosa sorprendente cómo a medida que se pierde la cultura, los grupos de las tradiciones nuevas que van surgiendo, que son neotradiciones, tienden a negar los hechos, a negar eso no, eso no, eso no. En cambio, empiezan a incorporar todo tipo de cosas que vienen del otro lado del mundo y a tragárselas como si fueran producciones anahuacas. Es un fenómeno psicológico curioso que merece estudio. El emblema de América, de toda América, en particular de Anáhuac, e incluso por la forma geográfica que tiene Anáhuac, era la greca escalonada. Y sigue siendo la greca escalonada. Este signo no aparece fuera de América, pero aparece en toda América. Es impresionante. Eso significa que se creó después de la población de América y después que se subió el mar y se quedaron aislados los continentes, ¿no? Después de eso surgió este signo y ya no regresó a Asia. Aquí en América se desarrolló mucho y llegó a todas partes, pero desde el norte hasta el sur. Donde más se representó fue en la zona andina. Los del Tahuantinsuyo le tenían mucha devoción a este signo, que es un signo impresionante, impresionante. Mauricio Orozco ha escrito ya tomos enteros de decodificación y apenas está levantando el velo de este signo. Hay muchas variantes de grecas, ahí ustedes ven dos, pero hay docenas en realidad de variantes. Tienen significados astronómicos y de todo tipo. Pero la clave de este signo, digamos, los elementos básicos para entenderlo son la espiral y la escalera. Y si ustedes se dan cuenta que es el mismo caracol cortado. El caracol tiene una espiral y una escalera que en lugar de extenderse linealmente como aquí, en el caracol se vuelve circular y rodea la espiral. Pero hay también, y repito, grados, transiciones entre el signo de la greca escalonada y el signo de caracol cortado. Encontramos todo tipo de transiciones. De modo que sí tenían conciencia de que era básicamente el mismo signo, se compone de estos dos elementos. La espiral del infinito y la escalera o las puntas de los ciclos, de lo que está cortado. Y por supuesto, si ustedes ponen juntas una escalera y una espiral al final, eso significa el ascenso hacia el interior. Ese es el significado filosófico de la greca. Aparte de eso, tiene otros significados. Por ejemplo, era el emblema de las nubes, del fuego, del agua, de cualquier cosa que fluya. Era el emblema, digamos que la greca escalonada es el jeroglífico con el que escribía el concepto de elemento alquímico. ¿Qué cosa es un elemento alquímico? Es un gran estado de agregación de la materia. ¿Cómo se escribía el concepto de estado de agregación de la materia en Anáhuac y en América? Mediante una greca escalonada. Si cerramos esos escalones de la greca en torno a la espiral y los distribuimos al mismo tiempo hacia los cuatro rumbos, surge la bandera Nahui Papalo, cuyo nombre propio en las fuentes, en el Códice Magliabechi, le llaman bandera de Atócatl o manta de Atócatl, que es la araña del agua, porque es una araña, representa una araña, una tzitzímitl. Es un concepto muy específico de acá. No es una araña en el sentido biológico, ni mucho menos. Pero como la araña tiene 8 patas y pues los 4 rumbos y sus intervalos son 8, le llamamos las arañas a estos conceptos de la distribución de la espiral hacia los 4 rumbos, creando pirámides, por cierto, que son los 4 basamentos donde crecen los árboles de los 4 rumbos, que son los soportes del cosmos. Estos árboles obviamente son
las fuerzas que sostienen la naturaleza, las 4 grandes fuerzas que sostienen la naturaleza. Eso creían ellos, ¿no? Pero fíjense que en esta bandera la representaron esos árboles como estambres de mariposa. Son estambres de mariposa. La mariposa era el emblema del sol y más aún era el emblema de la energía, puesto que el sol es nuestra fuente principal de energía, pues el emblema del sol, pero querían decir las 4 grandes energías que sostienen la naturaleza. Esas eran las creencias de aquella época. Consideraban que el universo se sostiene sobre 4 grandes energías. El Nahuipapalo quedó representado en 2 fuentes de manera así explícita y en otras 3 o 4 fuentes ya con sus detalles un poco más desarticulados. Esto lo digo porque hay gente que piensa que es un símbolo moderno y que se acaba de inventar. No, no es cierto, es un símbolo antiquísimo, no es un símbolo de origen europeo, no viene de allá de España, no lo va a encontrar en Europa. Es un símbolo de origen mesoamericano y cada uno de sus elementos aparece en Mesoamérica desde épocas pretéritas, desde la época olmeca. ¿Algo que quiera decir, Vicente? Sí, adelante. Sí, Frank, también tener en cuenta que este símbolo fue utilizado en color, bueno, blanco y negro, por el movimiento también argüellano, ¿no? Que decía que se iba a acabar el mundo y pues también de ahí se desvirtuó, ¿no? Hasta las proporciones y todo, el sentido, el significado, y pues como dices, lo mejor es verificar y acercarnos a estos documentos, ¿no? Como estos códices que nos muestran estas banderas, ¿no? Inclusive esta es una de tantas banderas que hay, ¿no? En uno de estos códices. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque la verdad es que si algo les daba gusto a los arahuacas era hacer banderas y diseños. Quedan docenas y cientos de banderas representadas en el arte arahuaca. Nomás hay un códice que tiene así de un tirón como 50 banderas juntas. Sabemos perfectamente cómo eran las banderas de aquella época y por lo tanto sabemos que no pertenece a aquella época. Esto es un tema que da para conversar en otro momento, quizás lo haremos, pero por lo pronto, como tú dices, si quieren conocer a México antiguo, si quieren conocer a Nahua, vayan a las fuentes. Ahí es donde está la información. No a lo que les diga cualquier persona en la esquina. No, esa persona no estuvo allá, no vivió hace 1000, 2000, 3000 años. Esa persona está imaginando. Vayan directamente a las fuentes, a los códices, a los relieves, a las esculturas, a los murales, a las vasijas, porque hasta en las vasijas metían información los anahuacas. Entonces, bueno, en particular quiero volver al tema de Nahuipapalo. Tiene un simbolismo profuso. Les voy a decir así muy brevemente qué significa. Esta figura está formada por una sola línea. Una sola línea. Es decir, si pones el punto arriba y empiezas a avanzar por esa línea blanca, terminas abajo al otro lado. Y recorriste todo el espacio. Por lo tanto, representa la unidad. Pero en su recorrido, esa línea demarca 2 grandes espacios. Por lo tanto, representa la polaridad. No dualidad, sino polaridad. ¿Cuál es la diferencia entre dualidad y polaridad? Dualidad es un concepto filosófico que se aplica a lo que está desconectado, a 2 cosas que no tienen nada que ver entre sí, cosas que pueden ser hasta antagónicas o que simplemente son cosas aleatorias. Dualidad quiere decir pluralidad de cosas, pero polaridad se refiere a 2 cosas que se complementan. Y el sentido de complementación, por lo tanto, de polaridad es evidente en esta imagen. Pero si sigue desarrollando, vas a ver que esa línea forma diseños hacia los 4 rumbos. Así que aquí involucramos el número 4, que es el desarrollo en lo material, en lo visual, en lo perceptible. Y finalmente en el centro forma una espiral, quiere decir el desarrollo hacia el interior o la búsqueda del centro. Luego es muy rico lo que tiene esta imagen. Quiero decirles que también se compone de 4 mariposas y 4 huesos, 4 tibias, que representa el mundo de arriba, que es el sol, y el mundo de abajo, que es el inframundo. Y, bueno, un montón de simbolismos que merece la pena investigar. El emblema del que nos habló Jonathan hace un rato se compone de 2 triángulos invertidos, así como el símbolo, como la estrella de David, si ustedes quieren. Un triángulo para arriba, un triángulo para abajo, que se cruzan y forman una estrella de 6 puntas. Esa es la forma básica, así aparece en varios diseños. Y así, en esa forma, simplemente representa el tiempo infinito. Ellos consideraban que el tiempo era una interpenetración de 2 realidades. Si tú cortas ese signo por la mitad con una banda, lo amarras por la mitad, eso se llama un atado, es decir, un ciclo.
un ciclo específico. Así que en la mitad de ese signo, con 2 o a veces más triángulos, porque, bueno, ahora les voy a decir por qué, la mitad de ese signo representa el calendario, el tiempo, los ciclos. ¿Por qué a veces salen más de 2 triángulos? Mira, eso tiene que ver con el origen de este signo. Este signo todo indica que se origina en una forma de representar el cubo sobre un plano. Representa el cubo sobre un plano, le da cierto giro y termina con un hexágono y con 2 triángulos involucrados. El cubo representa el espacio, la representación del cubo alude a la siguiente dimensión, que es el tiempo. Esa es la forma como yo me explico este signo a partir de las evidencias arqueológicas. Ahora, otro emblema del tiempo, del calendario y de los ciclos es el Olin. Así que si tú tienes el concepto del despliegue hacia los rumbos y el centro en movimiento, ya con eso amarras el calendario. Ahí lo ven en ese relieve de madera mixteca, en el centro de un sol. Le llaman sol, pero no representa el sol físico, representa la radiación de la energía, la creación. Y en el centro, ¿qué es lo que hay? Movimiento. Me gusta recalcar el hecho de que ese Olin está en el centro de los cosmogramas, está en el centro del atado de la banda del tiempo, como pueden ver ahí, porque esto indica que no pensaban que en el centro de la existencia hay algo absoluto e inmóvil. Si así hubiera sido, toda la existencia sería inmóvil. No habría movimiento, no habría nada, no existiría nada perceptible. Consideran que el centro de todo y hasta donde quieras ir es movimiento, es dinámico. También empleamos en el culto de la iglesia tolteca los cosmogramas. Los cosmogramas, aquí les puse un ejemplo de qué es un cosmograma. Es una representación del cosmos en un plano. En este caso representa el corte horizontal del cosmos, se le llama la piedra del calendario azteca o la piedra del sol o la piedra de los soles, y tiene otros nombres. Incluso se conserva su nombre en náhuatl del Códice Matritense. Ahora bien, al margen de cómo se llama esto, lo importante es qué significa. Significa el corte horizontal del cosmos, orientado hacia los 4 rumbos, con el signo de Olin en el centro y esa imagen del sol. Pero es que no solo del sol, es del sol, la tierra y Xipetotec, es decir, la transformación permanente, de lo de abajo a arriba, es decir, permanentemente. Esa imagen es un cosmograma. Los antiguos diseñaban los cosmogramas para representar el mundo y en la iglesia tolteca usamos estos cosmogramas no para adorarlos, sino para estudiarlos, para entenderlos y además al observarlos callas la mente, porque están llenos de información, entonces te callas la mente. Ves algo, ves una información diferente al contenido habitual de la mente. Calla la mente. Tienen entonces una función útil para meditar. Otros emblemas que usamos en la iglesia tolteca son las imágenes de los dioses, y digo los dioses, no estoy diciendo las energías en abstracto, no, los dioses concretos. Tezcatlipoca, que sacó a Xipetotec, Cahuil, todos, Isbalanque, lo que ustedes quieran decir, cualquier nombre propio, divino, en Anáhuac es un dios. No es un dios como el de los cristianos. Eso no quiere decir que no sea un dios. Así que no amarremos la historia de Anáhuac y no amarremos la idea de Anáhuac a pensamiento cristiano. Cuando encuentras a alguien que te dice, no, que no había dioses en Anáhuac, espérate, no amarres las cosas. No todos los dioses son como los de los cristianos. Me va a decir que no había dioses en la India, o que no había dioses en China, o que no había dioses en África tampoco, solo porque el concepto de dioses es cristiano. Sí, pensemos con un poco de amplitud. Los dioses de Anáhuac eran diferentes de los dioses cristianos. Eso no quiere decir que no existan. Hay que aprender a percibirlos en su propiedad, en su esencia, no en lo que se parecen a los dioses cristianos. Tenemos que salir del pensamiento colonizado. Por supuesto que eran energía, pero un zapato, una taza, el mouse también es energía, es una concentración de energía y no le podemos llamar un dios. Así que mucho cuidado con el uso que le demos a una palabra como el náhuatl teotl. No hay que quitarle significados. Hay que ver todos los significados que tiene. Sobre este tema volveremos. Otro símbolo de la iglesia tolteca es el maíz. El maíz es un regalo de los profetas de América Antigua. No del México antiguo, porque de hecho
Cuando surgió el maíz todavía faltaban milenios para que surgieran Perú, México y los demás países. Milenios faltaban. La forma como surgió el maíz indica que surgió en un lugar, que alguien lo hizo, pero no queda claro cuál es ese lugar. Lo más que podemos aclarar es cuáles son las muestras más antiguas que se han encontrado. Pero eso no significa que hayas encontrado la más antigua. Las cosas se están poniendo muy interesantes en lo que respecta a la arqueología de América. De pronto todo está cambiando. Yo no me atrevería a decir nada ahora definitivo sobre el origen del maíz, porque mañana se puede descubrir que apareció en el Amazonas, en la época en que eso no era una selva, sino una pradera. En fin, lo único que sí se sabe con certidumbre es que el maíz ya estaba presente hace cerca de 10.000 años, es decir, en el origen del cuarto sol. Y también se sabe con total certidumbre que no es una planta natural. El ser humano la creó. La creó a partir de una hierba prácticamente. De manera que el maíz se convirtió en el emblema de lo intencional, del intento, del hacer voluntario, del hacer trascendente y del hacer inteligente también. Entonces, por eso los anahuacas comulgaban con maíz, porque para ellos el maíz representaba todo ese esfuerzo de los profetas que antecedieron, y la sangre de los profetas representaba, porque perdieron la vida en ese esfuerzo para conseguir algo que nos permite sobrevivir a los demás. Es un magno ejemplo de altruismo el desarrollo del maíz, y por supuesto que era la sustancia básica con la que se comulgaba. En realidad comulgaban con cualquier cereal, porque todos los cereales, todos, hasta el trigo, que viene del otro lado del mundo, hasta el trigo tiene esa historia. Fue creado intencionalmente por seres de gran trascendencia cuyos nombres se han olvidado hoy porque así somos de desmemoriados y de malagradecidos, ¿no? Si tienen algo que decir. Sí, Frank, de hecho, pues hasta esta humanidad, ¿no? Pues estamos hechos de maíz y pues también esto ha sido utilizado para discriminar, ¿no? De hijos del maíz, ¿no? Pero, o sea, es nuestra esencia, ¿no? Ahorita recordaba justamente, ¿no? Que en la molienda, una de estas, representaciones de las divinidades, pues también, o sea, se formó parte de ella, ¿no? A diferencia de la creación que se hizo que de la costilla de Adán, que era de barro, no, acá es completamente diferente, ¿no? Historia. Y vale mucho la pena, considerarlo, ¿no? También en este aspecto, ¿no? La divinidad del maíz, que hace alusión también a la unidad, ¿no? En este caso es, pues muy interesante, ¿no? La forma en la cual se asocia, o sea, hay una coherencia, que es como un tejido, ¿no? Que en donde todo esto encaja, de una forma excelente. Es impresionante. Mira, lo que estás diciendo, eso que percibes de la coherencia simbólica de Anáhuac, también se debe a su aislamiento geográfico. No tuvo choques ideológicos con otras grandes civilizaciones. Entonces jamás cayó en el tema de que si la religión falsa, que la religión verdadera, si no hubo conflicto simbólico. Y durante milenios tuvo tiempo de afinar todo su simbolismo. Nosotros heredamos milenios de proceso. Eso hubiera ocurrido en el viejo mundo de no ser por todas las guerras estas que asolaron a las civilizaciones, porque es un intento humano llegar a la coherencia, ¿no? Pero de modo, si cada 500 o 1000 años una civilización ajena viene, te invade, destruye tu fe, dice que es falsa, te impone otra, si empiezan en eso, claro que tiene que haber todo tipo de contradicciones. Lo ves ahorita mismo en México. Cuando llegaron los españoles había un estado de coherencia simbólica admirable. Y sin embargo, ahora vemos una total incoherencia simbólica. ¿Por qué? Por la imposición de una fe con otros símbolos que ya de por sí traían problemas, que ha generado todo tipo de reacciones, de modo que la gente termina mordiéndose a sí misma, por decirlo de alguna manera, porque en lugar de entender la profundidad del simbolismo, se quedan mirando las apariencias. Imagínate, si te dicen que es literal, que hay un mundo de espíritus ahí arriba y que fuiste creado literalmente, bueno, entonces fuimos hechos literalmente de masa de maíz, porque a un Dios se le ocurrió crear el maíz, hacer un batidillo y modelar una figura humana, ¿no? Y eso es una comprensión triste, limitada, pésima de lo que quisieron decir los anahuacas. Realmente hay que honrar el esfuerzo de los anahuacas haciendo un esfuerzo mental para entenderlos. Vamos a seguir. Fíjense que otra característica de la iglesia tolteca es su atención a las lenguas nativas de América.
pero sobre todo aquellas que intervienen en el canon sagrado, en el libro sagrado de Anáhuac. Hasta ahora el canon sagrado se compone de 4 lenguas, 2 de ellas muy emparentadas, pero en realidad todas las lenguas participaron. Lo que pasa es que se han destruido los papeles o no se han descubierto, o quienes los tienen no quieren comunicarlo, lo tienen como tesoro familiar y no quieren que los demás se enteren. Y debido a eso se están perdiendo las lenguas. Por eso en Anáhuac hacemos hincapié en presentar los textos antiguos, no solo en su traducción al español, sino también el original, en la lengua que se usaba en el original. Es decir, en la fase clásica de la lengua, las fases de la lengua que encontraron los europeos cuando llegaron acá. Nosotros escribimos la lengua de Anáhuac con ortografía fonética y créeme que no me fue fácil a mí adaptarme a ella. Creo que es el único modo de defender, de proteger la pronunciación de las lenguas. Este es un tema del que también platicaremos porque es muy profundo, que es el siguiente. Si amarras la ortografía de una lengua, la pronunciación de una lengua, disculpe, a la ortografía de otra, tarde o temprano esa otra termina destruyendo la primera. Es decir, si tú escribes el náhuatl o el maya con una ortografía amoldada al español, aunque no se pronuncien así las letras, tarde o temprano la pronunciación del español termina afectando a la lengua nativa. Les pongo un caso clásico. En maya, kimi se dice morir, kimi, pero se escribe con C, en vez de con K. Ordinariamente lo escriben con C y eso en español se lee simi. Bueno, pues ya he encontrado mayas que dicen simi. Es decir, se españolizan las lenguas nativas a través de una mala ortografía, por eso nosotros insistimos en una ortografía fonética. De hecho, todas las lenguas deberían escribirse fonéticamente. A mí no hay quien me haya explicado jamás por qué el español tenemos que escribirlo con un montón de letras incoherentes. G, J, H, que no suena, Q, K, C dura, la C suave y la S. Todas esas son incoherencias del español y nadie me ha explicado por qué debe ser así, excepto por rutina, obviamente. Y bueno, si es por rutina, lo hacemos para entenderlo, ¿no? Pero a la hora de darle escritura a una lengua nativa, no tenemos que seguir esas rutinas. Esas son rutinas de español. Sí, no son rutinas de acá. Sí. Y por ejemplo, el caso del país, ¿no? México era México y pues ahora México para ¿Cómo los se modifica? gringos, ¿no? O sea, ahí está de la forma en la cual se deriva y termina haciéndose otra cosa, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Fíjate que lo dicen muy bien. Ahorita mismo hay conflicto. Hay países que dicen México, otros dicen México. Ninguno de los lo dice bien. ¿Por qué? Porque no se escribe fonéticamente el nombre original. Si se hubiera escrito fonéticamente México, desde el primer momento se pronunciaría de forma correcta. No se habría perdido ese nombre. Seguimos. Otro elemento fundamental dentro de la iglesia tolteca es el calendario. El calendario, no hay manera de exagerar su importancia dentro de esta cosmovisión. Aclaro que le llamamos calendario porque no hay otra palabra mejor en español, pero la palabra le queda sumamente raquítica. Por supuesto que este sistema tenía un calendario adentro. Un calendario quiere decir una medida del tiempo en español. No se me vayan con la onda de las calendas, eso era en otra época. Pero ahorita calendario quiere decir medida del tiempo. Y este sistema medía el tiempo, así que era un calendario, pero también medía el espacio, medía la astronomía, medía las relaciones simbólicas entre las cosas, medía los ritos, le proporcionaba emblema a todo, a todas las cosas importantes en aquella sociedad. Era un retrato de la cultura anahuaca. Nosotros usamos el calendario con 2 acotamientos. Por un lado, aplicamos la cuenta unificada de Anáhuac, que es el esquema, el diseño, la forma, el funcionamiento que se deduce del análisis de la fuente. Cuando lees lo que dicen las fuentes y vas uniendo todos los ciclos y todos los mecanismos que describen y los integras coherentemente, a eso se le llama cuenta unificada de Anáhuac. Y nos regimos también por la ecuación de Tenochtitlan, que son las correlaciones que se establecieron cuando llegaron los europeos. Así que los primeros 5 años más o menos se hicieron tanto fechados con el calendario anahuaca y con el calendario cristiano sobre los mismos eventos.
Eso nos permite cazar esas fechas. Mientras el calendario Nahuatl estuvo funcionando perfectamente, sin influencia cristiana, nos proporciona fechas confiables. Por otro lado, las fechas del calendario juliano y gregoriano son totalmente confiables. Nadie duda, ¿no?, de cuándo ocurrieron los hechos. Eso significa que tenemos una base de correlación para poder decir cómo se llama el día de hoy y cómo se va a llamar el día de mañana y cómo funciona este calendario. Si les dicen por ahí en la tradición que solo queda una fecha confiable de los cientos y miles de fechas que quedan del pasado Anahuaca, no lo crean. Todas las fechas son confiables. Lo que pasa es que si tú no sabes leerlas, te parece que son disparates, pero cuando las lees bien, ves que todas son confiables. Y a esa lectura correcta de todas las fechas le llamamos cuenta unificada de Anahuac. Otro elemento que nos identifica son los templos de Anahuac, pero particularmente la Yácata. La Yácata es un templo muy impresionante. Fíjense que la Yácata, donde aparece en todas partes de Anahuac, pero donde más se tipifica es justamente en la cultura purépecha, que se sabe que vino del Tahuantinsuyo, que vino del sur. Llegó del sur hace cerca de 2000 años. Entonces, y es ahí donde más aparece representada la Yácata. La Yácata es el templo de Quetzalcóatl por excelencia. Le llaman templo de Hécate, templo del viento, templo del espíritu. Hécate es la serpiente plumada. Y a mí me llama la atención que este templo tan característico de la serpiente plumada probablemente fuera importado de Sudamérica. Quiero decirles que ya hay Yácatas en Mesoamérica antes de la llegada de los purépechas, ¿no? Pero no tan típicas, tan específicas como las que ellos construyeron, ni en tanta cantidad. Eso es una cosa llamativa para historiadores, ¿no? La Yácata es un templo muy simbólico. Se compone, aquí vamos a entrar un poquito más en el simbolismo de Anahuac, fíjense. Vamos a ver simbolismo ya práctico, aplicado. Este edificio se compone de un patio. Ese patio es amorfo o está bordeado por una serie de serpientes que ondulan. Esas serpientes o esa condición de ser amorfo representa el agua, el elemento agua. Del agua, según el mito, salió la tierra. Y la tierra es simbólicamente cuadrada. Simbólicamente. No significa que ellos pensaran que la tierra es cuadrada. Recuerden que ellos eran astrónomos. Pero sí, desde el punto de vista simbólico, se orienta hacia los cuatro rumbos. Por eso es un cuadro, es la base, el zócalo de la Yácata. De la tierra sale la montaña original. La montaña original con el santuario tienen una forma cónica. Tienen un corte circular. El círculo representa, bueno, el cuadro del zócalo representa la tierra, el círculo representa el aire. Por eso el santuario recibía el nombre de templo de Hécate, templo del viento. Los torbellinos de viento forman círculos, entonces el círculo es el aire. Y por último tiene un techo cónico la Yácata, más o menos fastuoso, bien hecho, mal hecho, pero un techo cónico que representa el fuego. El triángulo es el fuego. Así que vemos en la Yácata los cuatro grandes estados de agregación, los cuatro elementos alquímicos de la naturaleza. Luego la Yácata es un microcosmos, es el emblema del cosmos en chiquito. ¿Alguna cuestión sobre esto? Sí, Frank, que de hecho este sitio ahorita les vamos a compartir una reconstrucción tridimensional que hizo el estudio ADB Studio se llama, con un trabajo virtual que hace acerca de, pues, por ejemplo, una de las capitales de este pueblo Purépecha o Huacusecha, Tzintzuntzan, sí. Y es alucinante realmente. Ahorita que lo vamos a poner unos... ¿Cómo no? Si lo tienes a mano... sí, sé de qué diseño hablas y es increíble. Mira, es alucinante ir allí y ver en Tzintzuntzan, ver lo que queda. Y tú te preguntas cómo sería eso en su momento de esplendor. Es una de las grandes culturas de Anahuac, fíjate, de la que se habla poco, sí. Pero parece que era la cultura central del culto a Quetzalcóatl. Y eso es algo que nos interesa. Sí, sí, Frank. De hecho, debajo de las Yácatas está el panteón. Y las tumbas pues están como si fueran pasteles de lodo. Yo creo que igual para el 2 de noviembre vamos a convocar a por allá. Okay. Es realmente impresionante. Entonces, y bueno, la Yácata es solo un elemento, hay otros templos de Anahuac. En realidad todos los templos de Anahuac los consideramos santuarios. Para nosotros no son ruinas, están arruinados, eso es diferente. Arruinada puede estar una iglesia católica y sigue funcionando como iglesia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una ruina
en ese sentido peyorativo del lenguaje popular y también del lenguaje arqueológico, y una iglesia. Bueno, que la iglesia está viva, que está en función. Nosotros estamos vivos, nosotros somos un culto vivo y reflejamos el culto de cientos de pueblos nativos que están vivos, que existen, aunque la sociedad no quiera reconocerlo, están ahí y tienen su culto. Y ellos son los que construyeron esas pirámides y las construyeron con un propósito. Y en este momento se les está prohibiendo usar sus propias construcciones para el propósito por el cual las concibieron. Esta es la situación que estamos viviendo en toda América. Se comprende, por otro lado, que los estados traten de proteger estos restos arqueológicos porque, imagínate, si se permite la entrada libre de la gente y que cada cual haga lo que sea, eso no dura ni 10 años. ¿Ves? Así que es normal y me parece muy correcto que los estados cuiden, protegen el patrimonio. Pero me parece muy impropio que en la percepción popular se considere que los templos que crearon los antiguos no son templos, sino simplemente cosas de museo, porque se está violando su propio sentido, se está violando su objeto de existencia. ¿Quieres decir algo sobre esto, Vicente? Sobre templos. Sí, sí, realmente es impresionante este tipo de santuarios, pues eh, son como Chichen Itza, ¿no? Es el sitio arqueológico más visitado del país. Ha Sí, sido utilizado para conciertos y actividades de gobernadores políticos, etcétera, que pues han inclusive afectado vestigios, ¿no? De esto. Y pues también, por ejemplo, una persona extranjera que viene aquí, le cobran como unos 700 pesos, ¿no? Si no es domingo, mexicano, pues no entra gratis, ¿no? Pero de todas formas, te cobra el municipio, te cobra el gobierno, te cobra el INA, entonces, de lunes a sábado, un mexicano tiene que pagar, por así decirlo, unos 300 pesos. Imagínense una comunidad, en un pueblo, sí. de Yucatán o de Quintana Roo, llegar acá. O sea, realmente es algo, viable, ¿no? O sea, lo ven Es como, ofensivo lo que está ocurriendo. lo ven Es como, ofensivo que a los es propios constructores no se les permita entrar al sitio Es, porque no se reconoce el carácter de santuario que tienen esos sitios. Es una ofensa. Eso visto desde fuera de México, tú dices, ¿cómo es posible que ocurra algo tan salvaje? sí, ¿no? Y de hecho, Pero también, o sea, indigna, ¿no? O sea, la sí, mayoría de la gente que está aquí, de lunes a sábado, pues, es extranjera, ¿no? Mexicana nada más ves a los vendedores, los que claro, atienden ahí los sanitarios y ya, ¿no? Porque es un fenómeno que se da mucho aquí y también, ¿no? En ese aspecto, a la gente que intenta hacer algún ritual o algo así, pues la sacan, ¿no? claro. Bueno, hay desde personas que lo hacen con su origen, ¿no? Que lo llevan en la sangre, hasta cosas de la nueva era, pero mucho se tendría que aprender en este caso de la experiencia en Guatemala. En Guatemala sí se les abre la oportunidad para que en estas plazas, ahora sí que son santuarios, la gente de las comunidades vaya a hacer sus obras, sus rituales, ¿no? A mí me tocó, en Caminaljuyú, ver un cumpleaños de un niño de 15 años, un adolescente, y de lo más hermoso la ceremonia, ¿no? No dejaron grabarla, pero me comentaron los tatas de allá que pues ahí sí hay esa tolerancia, ¿no? Para que la gente originaria de la región que tiene justamente este entorno ritual pueda hacerlo, ¿no? Chignawi, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, hacer algo gracioso que nos pasó, que bueno, después analizándolo, ya podremos ver qué resultado da. Pero bueno, estábamos ahí en el museo de sitio de Chichen Itza. Hay una reconstrucción de donde se encuentra el Chilam, y donde se encuentra el Chacmol, que es el jaguar rojo. Entonces, bueno, pues así nos dispersamos. Estaba por ahí Omei, está Clara, estaba también Jenny J, instructora de Kinam, y Moy Álvarez. Ellos dos se sentaron en posición de loto frente al Chilam, bueno, más conocido como Chacmol, y llegó el cuidador del museo a regañarlos justamente por decirles que está prohibido rezar en ese lugar.
bueno, siendo el museo, ¿no? Y nada más estaban sentados y no estaban haciendo nada más, nada más admirando la pieza y bueno, notando cómo Chilam tiene los ojos viscos, ¿no? Y justamente prohibieron rezar en ese museo que tiene esas piezas porque, bueno, pues no se permite ni ahí pues, ni adentro, ¿no? Entonces hay que, bueno, es El cuidador es la última pieza de una cadena de autodesprecio que está destruyendo la cultura. Pero bueno, estamos luchando para que la gente recupere conciencia y para que la gente entienda que esas piezas no las creó el Estado mexicano, no las creó el INA, no las creó el cuidador, no las creó el museo, las crearon quienes las crearon para el propósito que tienen, que lo tienen todavía ese propósito y que si no se permite usar ese propósito estamos asistiendo a un despojo, a un robo. Para eso está la Iglesia Tolteca, para señalar ese tipo de detalles. Agradezco tanto a los que han apoyado a este movimiento, a esta iniciativa, como a aquellos que han tratado de impedirlo, de evitarlo, en particular a las personas de la tradición neomexica que están desesperados porque no ocurra esto, porque les gusta sentirse víctimas y les gusta no estar organizados y les gusta que los estén. Mira, vi cómo los expulsaban de Teotihuacán en una ocasión. Llegaron con sus tambores y demás y los expulsaron. Sentí tanta pena, tanta vergüenza que pueda venir un cantante del otro lado del mundo y hacer 27,000 taladros en la roca arqueológica, 27,000 taladros para cablear y hacer todo un rollo y un show y ponerse a cantar. Y no puede venir un pequeño grupo de neomexicas con un tambor porque eso se considera peligroso. Yo sentí una vergüenza tremenda. Les estoy diciendo a estos grupos de neomexicas, pónganse las pilas. Si no se organizan no van a llegar a nada. Y la organización no es política, señores. La organización es religiosa. Ustedes tienen una ideología que implica un culto, implica unos rezos, unas canciones, unos ritos. Tienen que defender eso por la vía que tiene la ley para eso, que es la vía religiosa. Si siguen perdiendo tiempo con rollos políticos y demás, eso es atole con el dedo. En México significa que les están dando un pedacito así para que se vayan contentos. No va a llegar a nada. Estamos en un momento en que hay que reclamar los derechos. Si ustedes creen en esas cosas, si es su creencia, si es su convicción, reclamen ese derecho. En la Iglesia Tolteca lo estamos haciendo y está funcionando. Sí, mira, Frank, ahí están los videos ADB Sí. Studio. Los invitamos a que lo conozcan, hacen un esfuerzo. Ni el INA hace estas cosas, o sea, es algo que vale mucho la pena. Este equipo que pues bueno, tiene también otros trabajos, ¿no? Y se pueden también consultar ADB Studio ya desde hace años, ¿no? Hace este tipo de reconstrucciones. Aquí está Teotihuacán, está esta zona también del Cañón del Chaco, inclusive, ¿no? Yendo más allá. Era parte de Aragua. Sí, esta de Tenochtitlan también, ¿no? Muy interesante, un gran esfuerzo que han hecho aplicando las nuevas. Arriba están los purépechas. Sí, esta es la que veíamos ahorita, Michoacán, y esta también está maravillosa, es de Tepoztlán, donde nos muestra pues cómo era ese santuario allá en el Tepoztlán. Esta, por ejemplo, de Mitla, también vale mucho la pena. Palenque. Qué bien está, qué buenas reconstrucciones. Sí, es un trabajo excelente, inclusive Coahuilco, ¿no? Acá de Insurgentes y Periférico. Entonces, es un grupo muy serio que pues le ha dedicado ahí pues mucho esfuerzo. Y pues bueno, para ir perfilando ya los comentarios y el cierre, también este libro que comentabas, ¿no? El Código Oculto, de la Greca Escalonada, del doctor Mauricio Orozpe, que ya tiene, en este transcurso ha hecho 2 libros, esperamos tenerlo por acá en una charla interesante, ahí lo pueden añadir al carrito, en ese precio también, que es si tienen por ahí cerca alguna librería El Sótano, pueden encontrarse Toteca, el último avatar de Quetzalcóatl, o mejor aún, si no tienen el sótano cerca, pues entrarle acá al Amazon para ver estos libros de Frank, que está Los Umbrales del Ensueño, Kinam 2, Kinam 1, y también libro sagrado maya, matemáticas, tonálica, y también el último avatar de Quetzalcóatl, ¿no? Ahí les invitamos, les compartimos los links. Chignahui, ¿tienes ahí preguntas, comentarios para este cierre? Muchas gracias. Y vamos a saludar
Eh, Rebelde que llegó con el primer comentario del día. Lucio Durán, Lucas Rodríguez, Arturo Carrera, Ramón Ortiz Pérez, Kenami Cantes Catlipoca, Esther Noemí desde Santa Fe, Argentina, Esteban FS desde Uruguay, Abraham Estrada desde Iztapalapa, Gonzalo Alba, Maguida Danilo desde Chile, Huistli Tlacatl desde Guatemala hacia los 4 puntos cardinales. Ramón Ortiz Pérez nos comenta, ¿podrían aclarar si es cultura cristiana o católica? Eh, Ramón, a ver, depende de qué estés hablando. Hay una cultura cristiana general que está dividida en dos grandes civilizaciones, la civilización cristiana de Occidente y la de Oriente. Nosotros pertenecemos a la civilización cristiana de Occidente. Cuando digo civilización cristiana, no quiere decir que todo el mundo sea cristiano, ¿okay? Sino que es el nombre que se le da. Y dentro de la civilización cristiana de Occidente hay otras dos grandes categorías que son la civilización católica y la civilización protestante. Así que todo depende de qué estés hablando. En México México forma parte hoy de la civilización cristiana y los católicos han dejado un sello muy profundo. Sin embargo, en las comunidades nativas no es tan profundo el sello católico como parece. Es más bien un barniz folclórico. Pero cuando escapas un poco, tú ves que mantiene las creencias del pasado, las creencias originales. Así que todo depende a qué te refieres. Bueno, Alejandro R. Díaz, lamentablemente los académicos y la gran mayoría de la población toman de manera literal los símbolos de Anáhuac y querer comprender a una civilización que tenía como prácticas el acrecentamiento de la conciencia. Es muy difícil y más para nuestra civilización tan egoísta y materialista como la nuestra. Mira, el literalismo es estrechez mental. No solo afecta a los académicos, afecta a todo el mundo. Cuando, por ejemplo, un creyente en la Biblia, ¿no?, piensa que literalmente la mujer fue hecha a partir de una costilla, sin darse el trabajo de ver qué palabra dice el Génesis, qué significa esa palabra y por qué la dice, está siendo literalista porque es más fácil. Es mucho más fácil ser literalista que comprometerse con el conocimiento. Así que el literalismo nos afecta a todos realmente, porque es el camino de menor esfuerzo. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. De eso se trata la cultura, de esforzarte, no dejarte llevar. Y esto aplica con más razón a los académicos y a las personas responsables de la cultura en los países, porque a ellos les corresponde llevar la bandera. Si la dejan caer, imagínate, todos la vamos a dejar caer. Entonces, en el caso de los historiadores y académicos, historiadores y antropólogos de México antiguo, mira, se ha creado un estado de complicidad entre los reportes de los cronistas españoles, las interpretaciones criollas, las interpretaciones modernas, que en realidad no busca establecer los hechos, sino mantener el estado, mantener el sistema, mantener el estado de cosas, me refiero. Y el sistema se basa en esta percepción que los que vinieron eran buenos y los de acá eran malos, y por lo tanto se justifica la invasión cristiana de América. Entonces, de modo, un académico que finalmente está recibiendo su dinero, su cheque del sistema, ¿qué crees que va a decir? En el momento que dice algo diferente, no le publican, puede que hasta le expulsen de la academia. Conozco de varios casos de personas, investigadores de gran talento, de gran calibre, que simplemente por discrepar no forman parte del sistema, casi nunca lo publican. Si dan una entrevista ya de antemano los están rechazando, los tratan peyorativamente. Entonces, a ver, no hablamos realmente de ciencia antropológica y de ciencia histórica en México. Estamos hablando de religión, de sistemas de creencias, un sistema de creencias tratando de imponerse a otro. Y es una guerra, es la guerra por el conocimiento, la guerra por la verdad. Sí. También a Juan Carlos Martínez nos comenta, ¿el águila bajando por la serpiente se puede explicar como el alinear la memoria? Mira, es un símbolo muy rico. El ave que baja es un símbolo impresionante, aparece muchas veces en América. Puedes interpretarlo de mil maneras. Por supuesto, puede haber un alineamiento del tonal con el nahual, que es unificar las dos bandas de atención. Eso es un modo de explicarlo. Sin embargo, yo prefiero ceñirme al modo más, digamos, más clásico, más tranquilo, más académico, y es que
el águila representa el esplendor solar y la serpiente representa la oscuridad, digamos, la materia, lo que se arrastra, por supuesto, ya lo demás es deducción. Si tú tienes la unión de la energía con la inercia, tienes la ruptura de la inercia. Por eso se trata de un águila que se come una serpiente, no una serpiente que se come un águila. Eso tenlo en cuenta siempre. Y al comerse a la serpiente, el águila la transforma en parte suya, de manera que la serpiente aprende a volar a través del águila. ¿Cuál es el resultado de una serpiente deglutida, integrada en un águila? Una serpiente plumada. Genial. Bueno, también saludar a Aranjuez Yahuichó y Alejandro Guadarrama que nos comenta, hoy iniciamos el Zempoalcali 3 del Tonalpohualli. Y un saludo afectuoso siempre, con estos datos, Sí, debemos tener en cuenta, ¿no? sí. Entonces, también, Sí, sigan entrando ahí en su... Ahí, por ejemplo, esta es la imagen que está en el interior de la pirámide del castillo de Chichén Itzá. Ya, sí. Justamente. Y atrás veo el chacmol, ¿no? Sí, pues es el Chilam Balam, decimos, ¿no? El Chilam tendido atrás, el Balam rojo, el trono. Justamente ese que, pues bueno, parte de lo que se reconstruyó en este museo nuevo del Chichén Itzá. Y pues sí es algo que llamó la atención, ¿no? Porque pues estábamos contemplando, decía, no se puede rezar, como ven, decía, ¿no? Eso es una cosa que, ¿por qué yo no me puedo sentar como a mí me dé la gana sentar? Si no estoy rompiendo nada ni tocando nada. La ley no me lo prohíbe. ¿Sabes qué? El INAH y sus museos van a tener que enfrentar unas cuantas demandas. Solo así se van a tranquilizar. Porque se han puesto muy agresivos. Me quieren decir a mí cómo tengo yo hasta que caminar y sentarme frente a un patrimonio que no es de ellos, es de todos. ¿Ok? Yo creo que el pueblo mexicano debe exigir su patrimonio y no dejar que se lo secuestren. Y en particular las comunidades nativas. Si los mayas crearon esas estatuas, los mayas son los que tienen derechos sobre esas estatuas. Que el Estado tenga la concesión de esos derechos para protegerlas es una cosa, pero que impida que los creadores puedan hacer lo que les dé la gana sin destruirlas, eso ya es un acto de agresión cultural, es un acto de vandalismo cultural. Seguimos en la conquista, seguimos en la invasión. Estamos enfrentando la segunda invasión cristiana. Me refiero a cristiana en el sentido civilizatorio. Lo que quiere decir que seguimos enfrentando todo tipo de ataques y hay que hacerle frente. En algún momento hay que ponerse enérgico y usar lo que marca la ley, porque la ley tiene previsto recursos para combatir el abuso cultural. Esto es abuso cultural. Mientras el INAH hace eso, yo sé de un lugar donde han dejado un patrimonio invaluable en manos de saqueadores y no se quieren meter a rescatarlo porque no les resulta rentable. Mientras el INAH se pone pesado en un museo, ¿ves? Yo tengo la experiencia propia de cómo piezas fabulosas de Teotihuacán, de otros lados, olmecas, las dejaron abandonadas en manos de unos saqueadores del pueblo de Amatlán, porque no querían meterse ahí porque no había un presupuesto, porque la zona tenía muchos hongos, decía, no podían meterse a manejar esas piezas. Así de triste todo eso, ¿no? Violando la ley, pues la ley marca que a los 2 años ya de abandono de la cultura ya se comete un delito. Entonces, mira, mejor no tocar la tecla del INAH porque esa institución tiene mucha cola que pisar. Sí. Y en general no es solo el INAH, son las instituciones culturales. El otro día me hablaba de alguien del INPI diciendo que para las personas normales las ARs y la ley, pero para los nativos uso de costumbre. Sí. Siglo XXI con ese lenguaje de parte de una institución cultural. Sí, pero bueno, pues vamos a cerrar. Les invitamos el próximo domingo 26 y haremos el recorrido ahí siguiendo la ruta de la serpiente emplumada en Xochicalco. A las 12 mediodía nos veremos aquí en el templo de la serpiente emplumada para seguir con las lecturas, en este caso, de este libro, El último avatar de Quetzalcóatl. Ya fuimos allá, Chichén Itzá, tierras mayas, a Teotihuacán, a Tula. Ahora nos toca en este caso seguir los pasos de SEACAT acá en este sitio arqueológico de Xochicalco, domingo 26, ya les daremos las indicaciones para ese viaje y pues bueno, agradecerte mucho, Frank, por esta charla, te deseamos de fin de semana. Gracias, sí. Frank, gracias. Qué buena foto la de Xochicalco, ¿eh? Qué linda ciudad. Sí, ahí en la foto me doy cuenta que no está excavada toda, sino como la mitad nomás. Sí, está tremendo. Sí. Es un,
Es una maravilla. Es una maravilla. Ahí cerca del lago está. Sí, Muy bien, bueno, estamos viendo entonces a disposición de ustedes. gracias, Frank. Chignahui, gracias, saludos, toltecas, que tengan excelente fin de semana. Gracias. Chao.